y que usted disfruta la palabra. Hebreos capítulo 12, verso 12 al 17. Hebreos capítulo 12, verso 12 al 17. Nuevo Testamento, casi al final del Nuevo Testamento. Leo para ustedes en el nombre del Señor, dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Padre celestial, gracias te doy. En el nombre de Jesús, la palabra es verdad, ella es verdad. Y te rogamos que a través de la palabra tú nos ayudes, nos enseñes, que nos encaminemos en tu propósito. Y que cada lo que estamos aquí en esta hora de la noche, Señor, con nuestro corazón abierto, recibamos la palabra en el nombre de Jesucristo. Diga conmigo, amén. Bendito sea el Señor. Bien, el jueves pasado miramos algunas cosas muy tremendas, muy interesantes acerca de lo que son herederos desheredados. Yo quiero avanzar, no voy a hacer un resumen porque ya le ha quedado muy claro, pero permítame que al leer Hebreos capítulo 12, versos 12 al 17, nos manda a nosotros, nos manda a todos, ¿para qué? Para que levantemos nuestras manos caídas, las rodillas paralizadas, y que la senda sea como nuestra, ¿para cómo? Derechas, para nosotros, para nuestros pies. Dice, para que lo cojo no se salga del camino. Parto de ahí. En la senda que nosotros hemos estado caminando desde que nos convertimos hasta el momento, hemos caminado por muchas sendas. Cuando hablo de sendas hemos caminado mucho tiempo en el tiempo de nuestra conversión por una senda o un camino propio, no el camino del Señor. La palabra es clara cuando dice: sin santidad nadie podrá ver al Señor Jesucristo. Y la santidad no es una moda. La santidad no es tampoco una motivación de agradar a Dios, sino que es un mandamiento que nos da a nosotros. Todos los que somos hijos de Dios somos llamados a caminar como el Padre Eterno nos pide a nosotros. Por eso Jesucristo, cuando habla en los evangelios, dice: sed como es nuestro Padre Celestial. Es decir, todo lo que es nuestro Padre, en su integridad en todas las áreas de su vida. El que es hijo de Dios también debe tener lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros heredamos de nuestro Padre Eterno. Así como nosotros heredamos en lo natural de los padres, vamos a heredar su carácter, vamos a heredar la iniquidad, vamos a heredar las malas costumbres, vamos a heredar el pecado. Cada persona tiene un pecado en lo personal, pero a eso hay que añadirle ahora el pecado de nuestros padres. Eso lo dice la Biblia. Cuando David escribe en el Salmo 51, dice: en pecado yo fui engendrado. ¿Él nació siendo pecado? No. ¿Nació siendo pecador? No. Pero en el momento en que era engendrado en el vientre de su madre, empezó a recibir la herencia de los padres de él. ¿Para qué? Para que se produzca en él el pecado de ellos. Es decir,
los pecados que tenemos nosotros cuando ya hemos crecido, que ya hemos madurado no en el sentido de lo espiritual, sino que ya hemos crecido como adultos, o que desde temprano nosotros empezamos a descubrir el pecado. Eso sucede, amado, ¿por qué? Porque ya tenemos dentro de nosotros una herencia de pecado. Eso se le llama la iniquidad. A partir de ahí se abre la puerta para que nosotros empecemos a cometer los pecados personales. Entonces, dentro de nosotros está la herencia o la iniquidad de nuestros padres y está nuestra propia iniquidad. Por eso, amado, es que nosotros como padres debemos estar preocupados para que nuestros hijos no sean lo que nosotros fuimos. Nuestros hijos pequeños, hasta cierta edad, en que empiezan ellos a comprender lo que es la desobediencia, a partir de ahí empieza a cometer pecado. Por eso la palabra dice en Apocalipsis, amado, en capítulo 20, que delante de Dios estaban también los altos, los grandes, los adultos como los niños delante de Dios, donde son juzgados. Por eso es que tenemos que preocuparnos, te repito, tenemos que preocuparnos de nuestros hijos, que nuestros hijos, amado, se corten en ellos nuestra iniquidad. ¿Y cómo podemos nosotros cortar la iniquidad de nuestros hijos? ¿Quién me puede responder? ¿Cómo podemos cortar la iniquidad de nuestros hijos? Piénsenlo. Ayúdame. ¿Cómo podemos nosotros cortar la iniquidad de nuestros hijos? Hijo de tigre. Hijo de tigre. Se ha pintado. Nosotros nunca le podemos quitar las iniquidades a nuestros hijos hasta el momento en que tomemos la decisión de mostrar de parte nuestra que yo me estoy restaurado en mi comunión con el Señor, o que yo estoy caminando conforme Dios me está llamando a mí a caminar. No sé si usted conoce, si no es parte de ti lo que lo has hecho, que les has dicho a tus hijos, ora. Mamá, papá, pero tú no oras. Congrégate. Pero si tú no vas a la iglesia, lee la Biblia. Pero si tú no lees la Biblia. Nosotros somos, amados, el espejo de lo que son nuestros hijos en el futuro de ellos. Lo que es el papá, lo será el hijo. ¿Sabe usted que es así? Están aquí, ¿verdad? Ahora, al leer la palabra de Dios, es muy clara. Dice que si nosotros levantamos manos caídas, nuestras rodillas paralizadas, nos humillamos delante de Dios, si nuestras sendas nosotros las hacemos derechas, para que nuestros pies y para que las personas que son cojas, dice, no se salgan del camino, sino que sea sanado. Es decir, nuestros hijos, tus hijos, podrán ellos entrar a la salvación si te ve que tú estás caminando conforme la palabra de Dios te está mandando a que tú seas. No es porque tú oras. No es porque tú vengas a la casa del Señor. Sino porque tus actitudes, tu comportamiento, mi comportamiento, es conforme a la palabra del Señor nos manda a nosotros. Y diga conmigo amén. Avancemos. La santidad, amado, tiene mucho más que orar, más que ayunar. La santidad tiene que ver con cortar de nuestra vida todo lo que ofende a nuestro Padre eterno. Por eso
Les decía a ustedes el jueves pasado que hay mucha gente, amado, en la casa de Dios que tienen su pie en el infierno. Y tú sabes que es verdad. Y ya yo descubrir que mi puerta está en el infierno, yo no me quiero ir. Yo corrijo esas cosas. Y voy a enderezar mis sendas. Y camino derecho. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Dan gloria a Jesucristo. Ok. Miremos el ejemplo de Esaú. Le decía que Esaú, Dios iba a ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Pero ahora Dios dijo, yo no puedo ser hijo de Esaú, ahora soy hijo de Abraham, de Isaac. ¿Por qué? Porque Esaú desechó la primogenitura. Él solamente por un momento de satisfacer de su necesidad de comer, él perdió la primogenitura. Hay cosas en nuestra vida, amados, que solamente por el querer del querer de una cosa, de estar satisfecho por un deseo. ¿Cuántas veces comió Esaú? ¿Cuántas veces? Una sola vez. Una sola comida. No es necesario que tú comas 2, ni 3, ni 4, ni 5 veces con una sola vez que tú comas. Nosotros podemos disfrutar del placer de la carne, del pecado temporal, por 1 hora o 2 horas. Pero esa hora o 2 horas puede abarcar para siempre nuestra vida eterna. Porque lo que nosotros hemos invertido en nosotros meternos de cabeza en las cosas que no queremos y que no deseamos y que no debíamos hacerlo, muy difícilmente vamos a ser restaurados, al menos que seamos valientes y tomemos la decisión y verdadera y de cortar lo que yo tengo que cortar de raíz definitivamente. Entonces Dios podrá en misericordia responder por nosotros. Pero mientras nosotros empecemos a seguir contemplando el pecado, mientras nosotros seguimos contemplando el placer, mientras estemos contemplando el deseo de las cosas que tenemos en nuestra alma, nunca vamos a ser libres. Dígame amén o ayayay. No sé, tú sabes que es verdad. Dan gloria al nombre de Jesucristo. Herederos desheredados. Esta es la segunda parte. Esta es la segunda parte. Ya Esaú, como un ejemplo, Dios lo ubica a él como un hombre que perdió la gracia. La gracia, al perder la gracia, empieza a brotar alguna raíz de amargura. Esa raíz de amargura le va a estorbar. Además de eso, va a contaminar su vida y lo que está alrededor. Número 5, se va a convertir en un fornicario, o Jesucristo lo compara a él como una persona fornicaria o profano. ¿Qué es un profano? Profano es el que no aprecia las cosas sagradas de Dios. Ese es un profano. El jueves pasado le mostré la silla y le mostré. Esta silla es inanimada. No tiene alma, no tiene espíritu, no siente. Pero al dedicarla para el Señor, esas sillas son, dígalo, santas. Porque fueron contempladas, fueron preparadas solamente y uso para la gloria del Señor. Yo no puedo pasar, llevarme esa silla a mi casa, no puedo. Deben permanecer en la casa del Señor. Y dígame amén o allá y lo que sea, pero es la verdad. Las casas de Dios deben permanecer aquí. Las cosas de Dios permanecen en las casas de Dios. Usted no puede llevársela para su casa. Esa cortina tú no la puedes usar, deben permanecer aquí en la casa de Dios. Dígame amén. Hablamos de las cosas sagradas. Y les puse el ejemplo de Mateo capítulo 7. Cuando Jesucristo dice, de perros, de cerdos, nos habló también de perlas
¿Y de qué más? Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Verso 6. Mateo capítulo 7, 6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedazan. Jesús nos habló a nosotros de perros y de cerdos. Y habló de perlas y nos habló también acerca de lo santo. Y les explicaba, las perlas son las cosas que tú has adquirido con tu esfuerzo que has tenido a través del tiempo. Sufriste, trabajaste y compraste. Tus hijos naturales pueden heredar de tus perlas si quieres. Pero de las cosas santas y sagradas, si no son cristianos sus hijos, o si no están caminando en la dirección de la palabra, ellos no pueden heredar las cosas santas. ¿Por qué? Porque si nosotros le permitimos a los hijos que están doblados y no caminan de acuerdo a la verdad y usan las cosas santas, es un perro. Y se va a comer lo santo a los perros. Y Dios nunca alimenta perros. ¿Usted ha comprendido esa palabra? ¿Lo ha comprendido? ¿De qué son los diezmos? Trague si quiera. ¿De qué son los diezmos? De Dios. Las ofrendas, las primicias, la casa de Dios, de afuera hasta adentro, son santas. Le di el ejemplo de aquel hombre que era un borracho. Se murió el papá y la mamá. Como el papá ni la mamá registraron la propiedad al ministerio, entonces él usurpó y se hizo pastor para disfrutar de todas las cosas que entraban en la casa de Dios. Es un perro. Dios no alimenta perros. Nuestros hijos pueden heredar de nosotros los que tenemos las perlas, pero las cosas santas no. Si está apartado o no caminando camino conforme a la palabra del Señor, no puede comer de esas cosas. Dígame amén o ayayay, lo que sea, pero es la verdad. En Mateo en el capítulo 23:15. Antes de leer Mateo 23:15, ¿se acuerda de Moisés? ¿Cuántos hijos tuvo Moisés? ¿Cómo? 2. Habla de Gerson. Gerson era el hijo que tuvo con Séfora. ¿Quién era Séfora? Séfora era la hija de Jetro. De Jetro, sí. La hija de Jetro. El nombre de Séfora significa pajarillo. El padre de él se llamaba Reuel o Jetro. Era la esposa de Moisés. Con Séfora él tuvo un hijo llamado Gerson. Séfora se opuso para que Moisés no circuncidara a Gerson. Y al no circuncidarlo, cuando iban a Egipto, se le aparece Jehová. Casi que lo mata. Entonces ella rapidito encontró un pedernal muy afilado y lo circudó. Y el prepucio lo cortó y se lo puso a los pies de Moisés. Y le dijo: tú me eres esposo de sangre. Y se fue y lo dejó. ¿Quién era el que debía continuar el ministerio de Moisés? Su hijo, Gerson. ¿Pero por qué no aparece Gerson? Porque su esposa, alcahueta la señora, se opuso para que Moisés lo circuncidara. En estos momentos en que ella toma la decisión, ella marcó a Gerson para siempre, para que Gerson no le sirviera al Señor, y lo marcó para siempre.
Nosotros no podemos ser alcahueta de nuestros hijos, por mucho que los amemos. No podemos. No podemos consentir el pecado de nuestros hijos, por mucho que los querramos. Porque si nosotros no les estorbamos sus pecados y no le cantamos la cartilla bien clarita como es, se van a perder. O sencillamente van a caminar tranquilamente como Pedro por su casa y nunca van a hacer nada y nunca van a servir y siempre van a ver apartados y se van a perder para siempre. La Biblia te muestra a ti el ejemplo de este sacerdote. ¿Cómo se llamaba, hermano? El primero de Israel. Elí. El sacerdote de Israel. Elí. Sacerdote. Tenía 2 hijos. Fornicaban en la casa de Dios. Se comían de todo lo que daban del Señor y lo comían. Y sacaban lo mejor. Metían un garfio y sacaban la mejor carne para sus fiestas. El Señor siempre los exhortó: ¿por qué no has estorbado a tus hijos? ¿Sabe qué decía él? Nene lindo, bonito, precioso, por favor, pórtense bien porque a ustedes no le agradan esas cosas. Así le decía. Él nunca les estorbó. ¿Qué es estorbar el pecado? ¿Qué es estorbarlo? Ayúdenme. ¿Qué es estorbar el pecado de los hijos? ¿Cuál es? ¿Perdón? ¿Qué es estorbar el pecado del hijo? ¿Me responden o qué? ¿Les estorbos o te estorba esta señora que está aquí en mi mano? No, es que está muy grande, agarra un palo. ¿Sabes qué decía mi mamá? Ariel Márquez Anguila, me decían mi... Puede estar muy viejo, canilloso, con hijos, lo que tú quieras, pero mientras yo vivo y veo que te portas bien, y máximo si vives en la casa te levanto a palo. Mi mamá. Y yo le doy gracias a Dios por mi mamá. Mi mamá me estorbó muchas veces y no éramos cristianos. Yo tuve un amigo de barrio. De muchacho era mi amigo. Ahora no me puedo poner. Perdón, discúlpenme. Ese amigo se llama Samuel Ruiz. Nosotros vestíamos igualito. Las novias que nosotros nos levantábamos o conseguíamos debían ser hermanas. Ellas se vestían igual. Parecíamos 4 gemelos. Yo decía, qué tremendo. ¿Tu mamá cómo te ama? ¿Por qué? Porque su mamá era alcahueta. Mi mamá me decía, Ariel Márquez, a las 9 en punto no venga, pase, a las 9 en punto está aquí. Y yo me pasaba, hermano, siquiera media hora, 10 minutos. Mi papá estaba en la puerta. Yo escuché, ya me llamó mi papá. Como no llegaba, mi mamá se paraba en la puerta. Te dije que hasta las 9. ¿Dónde estabas? Entonces, si mi mamá, no es que yo sea muy loco, no, pero hay momentos, amado, en que uno tiene que hacerlo, tiene que actuar así, porque se pueden perder. Y le doy gracias a Dios por la forma como mi mamá, mi papá me trataron a mí. No la machota ni con golpes, sino con disciplina, porque la disciplina también tiene nosotros que ejercer la presión para que ellos se comporten bien en el nombre del Señor. Si tú no educas o corriges a tus hijos en tu casa, los golpean en la calle. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué pasó con los hijos de este sacerdote? ¿Por qué se perdieron? Porque el sacerdote no les estorbó. Y así sucesivamente hay mucha gente en la Biblia, ¿verdad?, que no fueron estorbados sus padres y sus padres, por su culpa se perdieron. Vamos a Mateo. A Mateo capítulo 7. ¿Qué le dijo usted, Mateo? ¿Qué? 23:15.
Mateo 23:15 dice, ¡ay de vosotros! Lo hablaba Jesús a los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que ustedes, le decía Jesucristo a los fariseos. Te lo voy a volver a leer. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le han hecho 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Oh, tremendo esto, amado. ¿Cómo va a querer un hijo que su hijo se pierda en el infierno? Es imposible. ¿Pero por qué Jesús lo dice? Hasta el momento en que nosotros no estorbamos el pecado de los hijos, hasta el momento en que nosotros no tomamos la decisión que con el comportamiento, con el ejemplo, nuestros hijos se pueden salvar. No es tanto que tú les mandes, que tú les hablas y que tú lo amenaces, sino que vean tu comportamiento es de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a hacer una pregunta a los padres, a las madres que están aquí. No hay papás, sino solamente mamás. Tus hijos, ¿qué piensan de ti tus hijos? ¿Qué piensan tus hijos de ti? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan tus hijos de ti? ¿Usted no cree que ellos piensan? Ellos piensan. Ellos ven, ellos ven. ¿Por qué no te han dicho nada? Por respeto o por miedo. ¿Pero por qué se quedan callados? Por miedo. Pero ellos observan. ¿Saben por qué los niños no se pueden defender cuando se les empieza a golpear injustamente? ¿Saben por qué no se defienden? Porque no tienen la fuerza ni el poder para defenderse. Pero tú no puedes agarrar a un muchacho como este que está aquí, jovencito, levantarlo a palo a piedra, él te va a responder. Porque ya está más grande, tiene más fuerza. ¿Sí o no? Los niños, ¿por qué no se defienden? Porque no tienen la fuerza. Pero ellos observan, ellos analizan. Por eso es que tus hijos no te obedecen a ti que se conviertan en el Señor. Por eso no se van a convertir, porque tú no estás convertido. El que se convierte al Señor cambia la vida. La cambia, la cambia, la cambia, la cambia, la cambia, la cambia, la cambia. Usted no tiene la ropa de ayer, no tiene la ropa de ayer. Se bañó y se bañó. Antes de salir de su casa para la casa del Señor, usted se bañó. Se cambió de la ropa interior, se cambió de la ropa, se cambió de todo. ¿Esa es la conversión? ¿Qué es un prosélito? ¿Qué tiene que ver con el tema? Ya le explico. Prosélito es persona de origen pagano. Ojo. Pero, ojo, convertido al judaísmo. Cuando hablan de convertidos al judaísmo, no está diciendo que nacieron de nuevo, porque nosotros, amados, no tenemos una conversión, lo que tenemos es un nuevo nacimiento. Tú cambiaste tu doctrina católica, apostólica y pagana. Ahora tienes una doctrina evangélica y pare de contar. Cambiaste el nombre solamente de la denominación católica a la denominación evangélica. Esa es una conversión, cambiaste de religión, pero no has nacido de nuevo. El que nació de nuevo, amado, no practica el pecado. ¿Es tentado? Sí. Pero no cedemos a la tentación. Dan gloria a Jesucristo. Ok, vamos a avanzar. ¿Qué tiene que ver con el tema? Tiene que ver con mucho. Cuando Dios llama a Josué, la persona
que fue el sucesor o el continuador del ministerio de Moisés, debió ser Gerson, pero como no tenía Gerson, entonces llama a Josué. Josué no era el hijo natural de Moisés, era un hijo espiritual. ¿Quién heredó de Moisés la herencia espiritual? ¿Quién heredó? Josué. ¿Por qué? Porque Josué fue tratado, fue formado, fue preparado por Moisés. Tanto así, que cuando Dios llama a Moisés, Dios dice, Señor, bien, tú dices que no puedo entrar y que me voy contigo, voy a morir, pero entonces, por favor, no dejes a Israel sin un pastor. Levanta a alguien, Señor, que lleve al pueblo y traiga al pueblo en victoria. Entonces Dios dice, llámame a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Observa esto, las características que Dios miró en Josué. Varón en el cual hay espíritu. ¿Qué es varón? Varón no se trata de que nosotros tenemos los testículos. No. Porque hay hombres que no son hombres. No estoy diciendo que son homosexuales, no estoy diciendo eso. Pero el varón es esto. Las columnas. Si aquí hubiera una viga en el centro, ese vigo se le llama varón. El varón es el mástil que estaba en el barco, donde reposaban todas las cuerdas, para que el barco tuviera el equilibrio. Los barcos de madera, los antiguos. Ese es el varón. El varón es uno que sostiene la casa. Él sustenta a la esposa, sustenta a los hijos. Le tiene que tener todas las cosas que su hogar tiene. Ah, no, pero muchos varones que quieren tener mujer, pero no trabajan. Quieren tener novia porque no tienen responsabilidad de trabajar. ¿Están aquí conmigo? De esos hay muchos. Claro. Tienen a la mujer pasando necesidad. Se ha amado, de acuerdo a la palabra de Dios, la mujer no debe trabajar. Es el hombre que trabaja por ella y para ella. Todo lo que el hombre trabaja es para ella. Bueno, en estos tiempos es posible que la mujer trabaja porque la economía no da para sostener el hogar. Máximo si tiene 5 hijos. Y máximo si tiene las sucursales. Sufren. ¿No? Pero lo más legal, de acuerdo a la palabra de Dios, es que la mujer no debe trabajar. Eso no son hombres. Son vagos, aprovechados. ¿Están qué? Explotando. La tienen es para la cama nada más. Pero es terrible lo que sucede. Por eso cuando Dios llama a José, dice, llama a Josué, varón. El varón es el que sostiene, el que dirige, el que tiene responsabilidad en la casa. No, pero muchos hombres, no, tú verás a ver cómo sacan tus hijos. Son tus hijos, regáñalos. No es uno el que tiene que corregir a los hijos. Es uno, con el testimonio, con el ejemplo. En el cual hay espíritu, es decir, una persona para poder pararse en la brecha como un líder espiritual en la iglesia, debe ser todas esas características, pero debe estar lleno del poder de Dios y del conocimiento de la palabra, de la sabiduría, no de un neófito.
porque tampoco sirve. ¿Quién es un neófito? Neófito es aquel, amado, se le llama una persona recién convertido, es un novicio, es una persona que no tiene el conocimiento de la palabra, ama al Señor, sí, ama al Señor, puede dirigir un culto, sí, puede dirigir un culto, pero pararse en medio de una congregación que se le aparezca el diablo no puede sostenerlo. Si es un neófito, entra una persona que es disfrazado de que predicador y que se gana a la gente y todo lo demás, porque como pasa en muchas iglesias, entra con una doctrina del diablo y le desbarata a la iglesia. Porque debe tener el conocimiento de la palabra del Señor, además de la autoridad, pararse en firme. Y el tener discernimiento, a ver, ¿qué es lo que pasa aquí en adelante? Por eso la palabra dice, amado, no un neófito, como le dijo Pablo a Timoteo, no un neófito. No está diciendo no un cristiano recién convertido, aunque tenga mucho tiempo en el Señor, aunque tengan 10, 15, 20 años, pero si no ha madurado en el conocimiento de la palabra es un neófito. Hay gente que tiene mucho tiempo está en la iglesia y son neófitos porque no tienen el conocimiento de la palabra. Por eso es que muchas veces el diablo le voltea la arepa. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. Den gloria al nombre del Señor. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros? El prosélito es la persona de origen pagano. Ahora la Biblia nos muestra a nosotros, amado, en Hechos capítulo 2:10, que había un hombre llamado Nicolás. Nicolás era un prosélito. Él no un nacimiento de nuevo. Por eso es que tú vas a la palabra de Dios en Apocalipsis. Tengo contra ti que tiene la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Todos los que seguían a Nicolás. Hoy en estos últimos tiempos, amado, es igual. Hay predicadores llamados pastores, llamados apóstoles, llamados profetas, lo que sea, que van de lugar en lugar, dice a plantar iglesia predicando, pero ¿qué es lo que hacen? Salen es prosélito. Uno no hace prosélitos. Es más, uno no busca convertidos. Uno busca es a personas para que se conviertan en discípulos, para que conozcan la palabra. Yo estoy completamente seguro, amado, que si a ti te hubieran sentado mucho antes y te hubieran explicado la palabra, esto es así, la palabra dice así, y por aquí esto dice, y esto, y te lo repiten, y esto dice la palabra, es por aquí, te la leen, y te lo enseñan, amado, tú de que aprendes, y si tú no aprendes, porque nunca estás convertido. Porque todo aquel que se ha convertido al Señor para nacer de nuevo, siempre va a querer que le muestren la palabra en verdad para caminar por la palabra de Dios. El que ama a Jesús, el que ha nacido de nuevo, le agrada que le muestren la palabra y cambia. ¿Qué es lo que te cambia? ¿Qué es lo que te cambia? La palabra es lo que te cambia. Es la palabra. No caer en la guatería. No, tranquilo, no hay problema, no te preocupes. Yo sé que sí. Yo sé que Dios va a hacer la obra. Ten paciencia, vamos a orar por ti. ¿Cuál? Si en ese momento se pierde esa persona, ¿a quién le buscan para sacarle cuenta? Al líder. ¿Sí o no? Entonces nosotros, amados, cuando vamos a esta parte de la palabra, herederos desheredados, tenemos que comprender lo siguiente. Si hasta este momento tú has comprendido la palabra, que la palabra para ti es clara y es la verdad, usted tiene es que decirle, Señor, yo voy a dar la página de mi vida ahora. Y voy a tomar la decisión exactamente ahora. Porque si tú no lo haces, mañana te quedas aquí.
te quedas así. Si el próximo mes te quedas así y el otro año sigues así, nunca has nacido de nuevo. Entonces, ¿qué haces? Perdone que les pregunte, ¿qué haces aquí entonces? Mejor devuélvase para la iglesia católica. Confiésate con el cura. Que al morirte te espera el diablo allá. Pero como tú quieres escapar del infierno, escapa de la vida que estás viviendo. Fíjate a dónde nos lleva la palabra del Señor. A herederos desheredados. ¿De dónde partimos? ¿Cómo nosotros miramos a través de la palabra de Dios? Porque una de las palabras que Dios me dio que se le enseñara y se lo estoy enseñando conforme Dios me dijo. Cuando nosotros, amados, decimos que somos cristianos, pero que no aplicamos la palabra, ya estamos desheredados de la gracia. Al perder la gracia, brotan raíces de amargura. La raíz de amargura que produce contaminación. ¿Dónde termina? En un fornicario, en un profano que no discierne las cosas santas. Por eso es que a la gente, amado, les es muy fácil comerse de las cosas santas porque no ha discernido que son de Dios. ¿Por qué la gente no toma la Santa Cena? Así como tú no tomas la Santa Cena, no comas de las otras cosas. Porque también son santas. No solamente la Santa Cena, todas las cosas. Y tenemos que renunciar a esas cosas. Y poner en línea todas las cosas que Dios quiere que nosotros pongamos en nuestra vida. Porque el Señor Jesucristo está de que viene. Pronto viene Jesucristo. En cualquier momento suena la trompeta y chao. El que se fue, y el que se quedó y a conocer el anticristo. Y no es el coronavirus, es algo peor. Y ya dame 5 minutos y termino con esto. Ok. Un prosélito, amado, es una persona que está en una iglesia. En los tiempos esos en Hechos habían prosélitos que no eran judíos, eran gentiles que abrazaron la religión judía. Y al escuchar el evangelio, entraron a la casa del Señor y empezaron a ocupar posiciones de autoridad que no deberían usar. Porque para que una persona ocupe un lugar de autoridad, como para dirigir el culto, como para predicar, como para pastorear, como para hacer la obra del Señor, no es un prosélito, sino que haya nacido de nuevo y que sabe lo que tiene que hacer es renunciar a aquellas cosas que todavía lo amarran a las cosas de este mundo. Amén, amados. Póngase de pie y damos gracias al Señor. Póngase de pie, por favor. Léase el libro de los Hechos. Usted va a encontrar ahí a personas como Nicolás, prosélito. Habían personas como Ananías y Zafira. Ananías y Zafira no eran cristianos, nada. No habían nacido de nuevo, nada. Una persona que ha nacido de nuevo cambia. Te recuerdo, Dios no busca convertidos. Dios está buscando. ¿Qué busca Dios? Nuevo nacimiento. Convertidos podemos buscar mucha gente que se convierte a evangélicos, se van a convertir y nunca va a cambiar. Ora conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque podemos avanzar
si nosotros aplicamos estas palabras en nuestra vida. Si nosotros, Señor, al leer esta palabra, tomamos la decisión para ser transformados y cambiar, vamos a vivir de nuevo, Señor. Y vamos a ver tu gloria. Hasta ahora, Señor, nos ha dado tiempo. Pero ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y no te podemos decir, Señor, no vengas pronto, porque tú vienes pronto, Señor. Porque la palabra dice que el que ama a Jesús debe orar para la venida del Señor. Por eso acelera nuestra vida. Dígale, Señor, acelera mi vida, acelera para tomar la decisión correcta, Señor, y llegar a darte en todas las cosas en el nombre de Jesús. Y diga conmigo, amén. Y dele gracias a Dios. Si quiere, bríndele un fuerte aplauso a Jesús. Y alaba a Dios. Aleluya.